Hola, mi nombre es José Emilio Alfonso. Les vamos a hablar lo que es un analizador de señal vectorial y específicamente un RTCA, que son analizadores de señales vectoriales modernos. Somos del grupo número 5, junto con Delgado Kevin y Fretza Maximiliano. En el caso de lo que es un analizador de señal vectorial, es un instrumento fundamentalmente digital, el cual integra tecnología súper heterodigna con ADC de alta velocidad y técnicas avanzadas de procesamiento de señales digitales. A diferencia de los analizadores de espectros tradicionales, el VCA capta instantáneamente la señal en el dominio del tiempo, permitiendo un análisis simultáneo de todas las frecuencias mediante FFT. Esto resulta en tiempo de medición significativamente más rápido y en la capacidad de caracterizar señales complejas y dinámicas. Las características que posee el VCA son tecnología digital avanzada, mediciones rápidas y precisas y análisis multidominio. Dentro de lo que es tecnología digital avanzada, el VCA integra tecnología digital avanzada, la cual permite la captura y análisis simultáneo de múltiples frecuencias. Esto es gracias al uso de algoritmos de procesamiento de señales digitales. En las mediciones rápidas y precisas, esto marca una gran diferencia con el espectro de barrido. El VCA permite mediciones rápidas y precisas de señales complejas y dinámicas. Para el análisis multidominio, permite el análisis multidominio al digitalizar la señal de entrada, lo que facilita la evaluación en los dominios de tiempo, frecuencia y modulación con un solo instrumento. En la arquitectura digital del VCA, comparada con la arquitectura analógica de los analizadores de barrido, se encuentran varias diferencias. El VCA representa un avance significativo en la medición de señales. Integra arquitectura digital para la conversión de señales de RF a frecuencia intermedia de manera digital. Este enfoque permite realizar funciones como la mezcla y demodulación de manera más precisa, ofreciendo una resolución y velocidad de medición superiores. En tanto que la arquitectura analógica de los analizadores de barrido son completamente analógicas y realizan la medición de frecuencia de manera secuencial, limitando su capacidad para capturar señales complejas y dinámicas. No permite la digitalización de la señal, lo que resulta en un análisis menos eficiente y preciso. Entre la comparación entre análisis por barrido y análisis vectorial, si bien hemos nombrado algunas diferencias, para el análisis por barrido vamos a nombrar las limitaciones. El análisis por barrido, al medir la energía de la señal en cada punto de frecuencia de manera secuencial, es solo útil para señales estables, pero no captura cambios rápidos de la señal durante el barrido, por lo cual limita su efectividad con señales dinámicas. En cambio, en el análisis vectorial, lo que se remarca más importante es la precisión y velocidad, debido a que captura un bloque de datos en el dominio del tiempo y mediante la transformada rápida de Fourier FFT se analizan todas las frecuencias simultáneamente. Eso permite la mejora en la precisión y permite mediciones vectoriales reales, cruciales para señales moduladas complejas como QAM. Dentro de las ventajas claves del VCA se encuentran varias. Una de ellas, la medición superior de señales dinámicas. ¿Qué quiere decir con esto? Es ideal para señales cuyas propiedades cambian durante la medición, como señales de ráfaga transitoria o con modulación compleja. El VCA captura el evento completo y calcula su espectro instantáneo. Le sigue la reducción del tiempo de medición. Al realizar el procesamiento paralelo, puede ser hasta 1000 veces más rápido
que un tradicional. La mayor resolución de frecuencia, la resolución en un VCA no está limitada por filtros físicos. Depende de la estabilidad de la frecuencia y de la longitud del registro de tiempo. Algunos VSAs pueden resolver señales separadas por menos de 100 microhertz. La capacidad de captura en el tiempo permite grabar señales completas sin interrupciones. Se puede aplicar todo el conjunto de funciones del VCA a la señal capturada. Y el análisis multidominio, que si bien lo nombramos, el procesamiento digital de señales es el que permite el análisis en los dominios del tiempo, frecuencia, y su modulación y código dentro de un único instrumento, así aumentando su versatilidad. Bien, ahora entramos a la parte de fase del proceso de medición espectral. En el diagrama en bloque se muestran las diferentes fases desde que ingresa la señal hasta lo que se muestra en el VSA. Dentro de la fase está lo que es el acondicionamiento de la señal, la cual permite optimizar su nivel y se convierte en una frecuencia intermedia mediante un mezclador. La digitalización. La señal se digitaliza y en este caso se utilizan filtros anti-alias para evitar la aparición de componentes de frecuencia no deseados durante el proceso de muestreo. El filtrado digital se aplican filtros digitales diezmadores para reducir la tasa de muestreo y el ancho de banda, permitiendo un análisis preciso sin necesidad de registro de tiempos largos. Otra fase es la operación de zoom. Para analizar frecuencia específica se emplea una técnica de zoom que optimiza el procesamiento de las señales en el dominio de la frecuencia. Otra de las fases es el ventaneo de datos, en donde se aplica una función de ventana para mitigar efectos de fuga en la FFT, realizando un compromiso entre la precisión en la amplitud y resolución de frecuencia. En el tipo de ventana, existen diferentes tipos de ventanas en el VCA. Está la rectangular, la Hanning, la gaussiana y la flap top. Depende el uso que le demos, podemos elegir entre estas ventanas. Hola, soy Kevin Delgado y continuando con lo que venía comentando mi compañero, voy a comenzar hablando del análisis de modulación vectorial y digital. Para este análisis, el VCA nos permite demodular señales que tengan una modulación vectorial previa, y esto es muy valioso ya que podemos precisar información detallada de la señal, como por ejemplo su fase, algo que con un analizador de espectros convencional no podríamos hacer. Esta señal vectorial también se la conoce como señal IQ, y lo que hacemos es que en lugar de usar solo la amplitud de una portadora, también se usa la fase y cuadratura, dos señales ortogonales entre sí. Para las herramientas visuales utilizamos el diagrama IQ y de constelación. El diagrama IQ representa cómo la señal se comporta en un plano complejo, mientras que el diagrama de constelación muestra los puntos de decisión de los símbolos transmitidos, facilitando la visualización de la calidad de la modulación y la identificación de errores. En cuanto al demodulador digital, está constituido por varios bloques. El primer bloque es el bloque de entrada de datos, y en este bloque lo que ocurre es una digitalización, un filtrado y un almacenamiento de los datos de entrada. Esto incluye el bloqueo de portadora y la recuperación del reloj de símbolos, esenciales para obtener una demodulación efectiva. En cuanto a la configuración, el demodulador permite que el usuario seleccione tipo de modulación, tasa de símbolos, tipo de filtro, para adaptar el demodulador a todo tipo de señales. Este demodulador, como se mencionó antes, tiene un bloqueo de portador y recuperación de reloj de símbolos, filtrado de banda base digital y detección de símbolos. El VCA también puede generar señales como la forma de onda IQ medida y la forma de onda IQ de referencia, una ideal para compararla con la medida. En la etapa de filtrado, el filtrado de banda base es crucial para reducir el ancho de banda y mitigar las interferencias intersimbólicas.
en la transmisión de datos digitales. El analizador de señal vectorial VSA emplea filtros de medición que deben coincidir con los filtros del receptor, así como los filtros de referencia, que replican el filtrado del canal total para asegurar la precisión en el análisis de señales. El VSA usa dos tipos de filtros, el filtro de medición y el filtro de referencia. Y según cómo sea el filtro del transmisor, se va a seleccionar el filtro de medida y también el filtro de referencia. Acá se puede observar una tabla para los distintos filtros. En cuanto a la calidad de modulación, tenemos la tabla de símbolos y el resumen de errores. La tabla de símbolos es una herramienta crucial del VSA para la demodulación, ya que representa los bits demodulados y las estadísticas de error relevantes. Esto facilita la identificación de problemas en la transmisión y permite realizar ajustes en tiempo real. También tenemos la magnitud del vector de error, conocida como EVM. Representa la diferencia vectorial entre la señal medida y la de referencia ideal. El mismo es sensible a cualquier tipo de imperfección en la señal, convirtiéndolo en un indicador integral de calidad. También tenemos el error del vector en el tiempo. El error del vector en el tiempo proporciona una representación gráfica de cómo el vector de error varía a lo largo del tiempo, permitiendo observar fluctuaciones y tendencias que puedan afectar la calidad de la señal. Esta visualización es crucial para detectar problemas temporales y para el análisis de señales dinámicas. Y por último tenemos el error de vector en el espectro. Este tipo de error muestra la distribución de la magnitud del vector de error en el dominio de la frecuencia. Esta herramienta permite identificar componentes no deseados y distorsiones que podrían estar afectando a la señal, facilitando la localización de problemas en el espectro de la señal medida. Por último, a modo de resumen, para el análisis de modulación analógica con VCA, el analizador de señal permite la demodulación analógica de señales como por ejemplo la AM, PM, FM, lo que implica el procesamiento de los componentes IDT y QDT para extraer la envolvente de la señal. Esta capacidad es crucial para identificar y evaluar tanto las modulaciones intencionadas FSK como la modulación de frecuencia FM y la modulación de amplitud AM. El VSA proporciona una solución integral para el análisis de modulación, permitiendo una evaluación precisa de la calidad de la señal en diversas aplicaciones. Bueno, mi nombre es Maximiliano Fresa, estudiante del 5R1 de Ingeniería Electrónica, y voy a hablar sobre el análisis de señales digitales utilizando analizadores de espectro en tiempo real llamados RTSA, junto con herramientas de análisis vectorial de señales, conocidas como VSA. Estos equipos permiten capturar, procesar y evaluar señales moduladas digitalmente, que son la base de las telecomunicaciones inalámbricas modernas. Cuando hablamos de telecomunicaciones actuales nos referimos a sistemas como Wi-Fi, LTE, 5G, Bluetooth o GPS, que todos usamos a diario. En todos estos casos es fundamental contar con un análisis en tiempo real para garantizar que la comunicación sea confiable y eficiente. Modulación digital moderna. Todas las telecomunicaciones inalámbricas actuales emplean modulación digital. Esto significa que todos los datos se insertan dentro de una portadora de radiofrecuencia o microondas. La gran ventaja de este esquema es que permite transmitir información compleja de forma eficiente y robusta, incluso a potencias muy bajas. Si lo comparamos con lo analógico como una radio AM o FM tradicional, vemos que esas señales eran mucho más vulnerables al ruido. En cambio, con la modulación digital, los datos viajan en la forma de símbolos y bits, y aunque haya interferencia o ruido, los receptores pueden recuperar la información correctamente. Eso hace posible que hoy podamos enviar más datos en menos tiempo y con una mayor calidad. Capacidades del RTSA. El RTSA es un instrumento muy versátil, porque permite analizar señales en diferentes dominios. En el dominio del tiempo nos deja observar transitorios y cambios muy rápidos. Por ejemplo, cuando una llamada se corta o hay una interrupción en la conexión Wi-Fi. En el dominio de la frecuencia brinda información precisa de cada componente de la señal, lo que permite optimizar la demodulación. Un ejemplo es la banda de 2.4 GHz, donde conviven Wi-Fi y Bluetooth, y se necesita ver cómo se solapan. En el análisis de modulación podemos verificar que la señal esté modulada como corresponde, por ejemplo QSPSK o QAM, y detectar si hay fallas.
Y en el dominio de código se estudian comunicaciones avanzadas, como CDMA o las técnicas de 4G y 5G, donde múltiples usuarios comparten el mismo espectro, pero diferenciados por códigos. En resumen, el RTSA nos da una visión completa y en tiempo real de cómo se comporta una señal digital. Calidad del análisis vectorial. La cantidad del análisis vectorial depende directamente de la señal recibida. Entre los problemas más comunes que pueden aparecer, tenemos una baja relación de señal-ruido, errores de sincronización de los símbolos, errores de fase o que la velocidad de símbolo configurada sea incorrecta. Todos estos factores pueden arruinar la demodulación. Por eso, el primer paso siempre es analizar la señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia, para encontrar la configuración óptima. Una vez hecho esto, el análisis vectorial nos dará resultados mucho más confiables sobre el sistema de transmisión. Dicho de otra manera, si la señal no está bien preparada, el VCA no podrá hacer un análisis correcto. Mediciones de banda ancha. El siguiente paso es realizar mediciones de banda ancha. Este tipo de medición nos permite observar el entorno completo del espectro y con ello detectar espurios, interferencias y armónicos. Las herramientas visuales que se usan en este caso son la visualización persistente y la visualización en cascada, que permiten ver cómo varía el espectro con el tiempo. Esto es fundamental, por ejemplo, en lugares donde hay mucha señal al mismo tiempo, como en un aeropuerto. Allí conviven radares, radios, wifi y comunicaciones de aviones. Con un análisis en banda ancha es posible detectar si hay alguna interferencia que esté afectando un sistema crítico. En resumen, la banda ancha sirve para tener una idea global del entorno de donde enfocarnos en una señal particular. Mediciones en banda estrecha. Una vez que identificamos las señales de interés, pasamos a las mediciones de banda estrecha. Aquí buscamos caracterizar la señal con precisión. Podemos determinar su frecuencia central, el ancho de banda ocupado y los niveles de potencia. Además, es posible detectar inestabilidades en amplitud, fase y frecuencia, lo cual indica que la señal no está siendo transmitida en forma estable. El RTSA también puede registrar señales pulsadas utilizando el modo de intervalo cero, algo muy útil para analizar radares o transmisiones intermitentes. Finalmente, se pueden configurar líneas límite que actúan como un filtro para asegurarnos de medir únicamente la señal que nos interesa y no el ruido o las interferencias externas. De esta manera, la banda estrecha nos permite pasar de una visión general del espectro a un análisis más detallado de una señal puntual. Luego, como último, tenemos un análisis temporal del vector error, que compara el gráfico IBM que ya vimos versus el tiempo. Revela tendencias en el EBM a lo largo del tiempo del símbolo, detectando errores de sincronización de símbolos, errores de cuadros, control de potencia y efectos de interferencias.